Ya, a ver, empecemos. Buenos días con todos. Ya terminamos la parte de geometría, ¿cierto? Lo último que hicimos fue volúmenes, ¿no? ¿Está bien? Hoy regresamos a álgebra y hacemos términos algebraicos y monomios, ¿está bien? Entonces vamos a ver por qué, por ejemplo, en una ecuación, por ejemplo, si yo tuviera un 3x más un 2x por e. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que esto a cuánto es igual? A 5x, ¿cierto? O si tuviera un 5x al cubo menos 2x al cubo, ¿a cuánto es igual esto? ¿Cuánto? 3x al cubo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué yo puedo sumar estas dos expresiones o restar estas otras dos? Porque ahorita les voy a explicar cómo se denominan cada una de ellas, ¿ya? Cómo las denomino y estas dos al compararlas, cómo también las puedo denominar. ¿Está bien? Entonces vamos a ver primero qué es un término algebraico, ¿ya? Pues todo está aquí en la diapositiva. Y en el logro igual, chicos, al final les voy a dejar unos cuantos ejercicios para que trabajen en grupo y puedan resolverlos, ¿ya? Obviamente usando la definición que ya vamos a ver. Ya está. Hoy debemos hacer término algebraico, ¿está bien? Luego hacemos polinomios especiales 1 y valor numérico y sumatorias, ¿está bien? Con eso terminamos la unidad que incluye a términos algebraicos y polinomios especiales, ¿ya? Sería Entonces veamos, ¿qué me dicen con respecto a lo que es una expresión algebraica? Me dicen es un conjunto finito. ¿Qué significa eso? Muy bien, o sea que yo puedo contar cuántos términos hay, ¿cierto? Ya está, de números. A los números los conocemos como coeficientes y a las letras las conocemos como variables. Pueden estar unidas o no, dice, por las operaciones aritméticas, es decir, las sumas, las restas, la multiplicación, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver aquí, ¿ya? De estas dos en las cuales se puede dividir la expresión algebraica en la racional y en la irracional, vamos a trabajar esta. Vamos a hacer ejemplos de ambas, pero nos vamos a concentrar en la parte entera, ¿ya? Es decir, vamos a trabajar con los monomios y los polinomios. ¿Está bien? Vamos a ver primero una de manera general, ¿ya? En la división que vimos en la diapositiva anterior, vimos que están las racionales y las irracionales, ¿no? Las racionales pueden ser las enteras o las fraccionarias. ¿Cuáles son las expresiones algebraicas enteras? Las que tienen como exponente, dicen, números naturales. ¿Está bien? 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y el término independiente. Puedes observar que los exponentes de las variables, ¿cómo son? Enteros y positivos, ¿no? 1, 3, 1 y 1. Las fraccionarias, me dicen, son aquellas cuyos exponentes son enteros negativos. Puedes observar aquí, este i está en el denominador. Si yo lo subo, cambia de signo, ¿cierto? Sería i a la menos 3. Este x a la 3 está en el denominador. Si yo lo subo, sería x a la menos 3. Y tenemos a las irracionales, son aquellas que están dentro de un radical, ¿cierto? Aparece una raíz. Entonces veamos aquí algunos ejemplos. Por ejemplo, esta es una expresión algebraica, ¿cierto? Tiene una cantidad finita de términos. Yo puedo contar 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Aparecen las variables x e y, ¿cierto? Y los números que están delante de ellas son conocidos como coeficientes, ¿correcto? Ya está. Aquí hemos mezclado, por ejemplo, tenemos a una de las variables elevado a un exponente entero positivo y aquí a un exponente entero negativo, ¿correcto? Ya está. Si yo tomo a uno de estos términos, por ejemplo el que está aquí, a ese término se le conoce como término algebraico. Voy a copiar aquí, ¿ya? A este número lo vamos a conocer como coeficiente y a todo lo que contenga las variables como la parte literal. Y a este valor lo conocemos como el exponente de la
variables, ¿cierto? ¿Está bien? En algunos casos los vamos a observar, por ejemplo, que están denotados con letras en mayúscula que me van a indicar que representan algo, ¿está bien? Y dentro del paréntesis aquí, al pie, la letra que consideramos como variable, ¿correcto? Por ejemplo, este término algebraico representado por P trabaja con la variable X. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo poner otro término algebraico que trabaje con dos variables, con las variables X e Y. ¿Está bien? Tendría, por ejemplo, menos 3X a la 5 por Y a la menos 3. ¿Está bien? ¿Correcto? Esto sería el coeficiente y aquí sería la parte literal, ¿cierto? Entonces, debo observar lo que aparece dentro del paréntesis para reconocer a cuáles de las letras voy a considerar como variables. Por ejemplo, si tuviera aquí un R de X de Y y aquí aparece un 2 a la 5 por X a la 3 por Y a la 4. Solo voy a considerar dentro de la parte literal a las que son variables. Variables son X e Y, ¿cierto? Entonces estas dos las voy a considerar dentro de la parte literal. Y todo lo demás, incluido el A, va a ser considerado como el coeficiente. ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo claro? Ya está. Entonces, vamos a ver, aquí nos dan, ¿no? Algunos cuadritos para que nos señalan a cuáles se consideran partes literales y a cuáles coeficientes. No se ve bien, creo, el tono, ¿no? Aquí lo vamos a completar, ¿ya? Mira, este es un término algebraico, ¿no? Aparece un menos 2 con un X a la 2/5 y un Z elevado a la menos 3. ¿Está bien? Entonces al 2 lo vamos a conocer como coeficiente y al X a la 2/5 con Z a la menos 3 es la parte literal. A ver, en este término algebraico, ¿cuál sería el coeficiente? 5, ¿cierto? Y la parte literal sería X al cuadrado y a la 4, Z a la 2. Aquí, ¿cuál sería el coeficiente? 2/9 y la parte literal, X a la 4 y a la 15, ¿cierto? Y aquí puedo señalar lo mismo, ¿no? ¿Cuál sería el coeficiente? Menos 8, me parece que está ahí adelante el menos. Y la parte literal sería A al cubo, B al cubo, C al cuadrado. ¿Está bien? Ya está. A ver, pueden ir anotando estos pequeños ejemplos. Bien, a ver, cuando iniciamos el tema les indiqué por qué, por ejemplo, podíamos sumar 3x al cuadrado más 5x al cuadrado, ¿cierto? ¿Cómo se llama a esta expresión? Lo acabamos de ver. ¿Cómo le denominamos? Término algebraico, ¿cierto? Y este es otro término algebraico. ¿Qué puedo observar con respecto a estos dos términos? Iguales no son, ¿no? Pero tienen algo en común. La parte literal, ¿cierto? El x al cuadrado y el x al cuadrado. Cuando dos o más términos algebraicos tienen las partes literales iguales, se les denomina términos semejantes. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que 3x al cuadrado y 5x al cuadrado son términos semejantes, tienen las mismas partes literales. ¿Correcto? Puedo señalar que menos 2 raíz cúbica de x por y a la 5 y 2 tercios, allá atrás silencio, con la raíz cúbica de x e y también son términos semejantes, ¿cierto? Tienen la misma parte literal. Ahora, cuando dos o más términos tienen partes literales iguales, se pueden realizar la suma o la diferencia. Es por eso que cuando nosotros tenemos un 3x al cuadrado más un 5x al cuadrado, podemos decir que esto ¿a cuánto es igual? ¿A 8 qué? X al cuadrado. ¿Está bien? Entonces es por eso que cuando desarrollamos una ecuación y de un lado de la igualdad nos queda un 5x a la 3 menos un 3x a la 3, ¿a qué puedo decir que son iguales estos dos? Puedo sumar o restar, ¿cierto? En este caso puedo restar. ¿A cuánto será igual? 2x a la 3. ¿Está bien? Entonces puedo sumar o restar términos que son, chicos,
semejantes, es decir, que tienen las mismas partes literales, ¿correcto? Ya está. Entonces veamos